Como que se demora en cargar. Van entrando. ¿Están ingresando? Parto nomás ahora sí. Ya, ahora sí. Mi nombre es María Paz Arzola y en nombre de Libertad y Desarrollo les doy la bienvenida al conversatorio de hoy día, en que el tema va a ser cómo la propuesta de nueva Constitución aborda el tema de la educación. Y para eso tenemos a dos panelistas, especialistas, cada uno desde su ámbito en este tema. Tenemos en primer lugar a Tomás Ariztía, es ingeniero y es sostenedor del Colegio Sagrado Corazón de la Reina, un colegio particular subvencionado, y a Raúl Figueroa, saliente ministro de Educación, es abogado y actualmente es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Así que la idea hoy día es tener una conversación con ellos sobre el tema educativo en la propuesta de nueva Constitución. La idea, Tomás y Raúl, es que también ustedes puedan complementarse, preguntarse, interactuar para que esto sea más dinámico. Y al final va a haber un espacio para que tanto los que están por Zoom como los que están acá en el auditorio puedan hacer también preguntas a los panelistas, ¿ya? Pero bueno, yo voy a comenzar con las preguntas. Ya llevamos harto rato hablando, ¿no es cierto?, del tema constitucional. Hay muchos de estos temas que también, si bien no necesariamente desde lo constitucional, pero sí un poco desde la política o desde, uno podría decir, lo ideológico, se había estado discutiendo en educación. O sea, educación, hace rato que llevamos hablando de estas cosas y hablando de reforma. Entonces me gustaría que habláramos un poco como del contexto. ¿Cómo el debate constitucional encuentra al sistema educativo y qué tan, digamos, oportuno es? Entonces, me gustaría que, Tomás, nos explicaras desde el mundo, en el fondo, en el que tú te desenvuelves, que es el mundo de los colegios, cómo los encuentran los colegios el debate constitucional, y que después tú, Raúl, nos expliques un poco desde la política pública, bueno, y desde también tu visión, por supuesto, como exministro, que también tienes una visión del mundo de las instituciones educativas. Así que, Tomás. Bueno, buenos días, muchas gracias María Paz por la invitación. Yo creo que más de que hayamos estado hablando de reforma en educación, venimos saliendo o estamos en una permanente reforma en educación. Yo, desde que tengo recuerdo, al menos en educación escolar, vivimos en una permanente reforma hace 20 años. La más inmediata, ¿cierto?, en los colegios fue la reforma que obligó a los colegios a transformarse en fundaciones sin fines de lucro. Y yo me quiero referir primero a ese tema porque tiene harta relación con el tema constitucional y sobre todo con el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. La gran reforma, ¿cierto?, que se llamó la ley de inclusión, que puso fin al lucro, al copago, ¿cierto?, y a la selección en los colegios, tuvo un efecto principal, diría yo, un efecto bien relevante, y es que se detuvo el desarrollo de nuevos colegios, se detuvo la inversión en educación escolar. Ese es para mí el principal efecto de esa reforma. No terminó con el lucro, que era como la gran convocatoria, ¿cierto? El lucro se mantiene tal cual en el sistema escolar, con arriendo de infraestructura, ¿cierto?, por la vía de los arriendos de infraestructura. Pero sí detuvo la inversión, y a mí no se me ocurre nada más relevante que la inversión y el desarrollo de nuevos colegios para poder garantizar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. O sea, en la medida que si uno pensara en cualquier sistema o industria, si uno pensara qué sería el desarrollo de la ciencia si no se invierte en el desarrollo de la ciencia, qué sería el desarrollo de la fruticultura o la minería si de repente se detiene la inversión. Pero razonablemente todos podríamos pensar de que no va a pasar mucho en esas áreas. Y en educación escolar esto se detuvo, y se detuvo radicalmente. Hoy día estamos con dos grandes reformas en curso, podríamos decir. Una es la que obligó a los colegios a transformarse en fundaciones, sin buscar porque eso puede ser y es legítimo, digamos, pero no se buscó una forma de que se mantuviera un nivel de inversión. O sea, hay países en que no hay lucro, pero se dispone de recursos para el desarrollo de nuevos colegios, digamos, ¿cierto? Uno puede concursar a recursos para desarrollar colegios. La otra reforma importante en curso es la desmunicipalización de los colegios del Estado. Entonces, ahí hay otro tremendo movimiento de colegios, otro cambio de manos de colegios, digamos, ¿cierto?, de la mano de las municipalidades a los servicios locales de educación pública,
Y eso va a consumir la energía también de la educación estatal por los próximos 10 años, digamos. Entonces, de nuevo, ahí tienes otra área grande en que no está pasando más que un traspaso de mano. Entonces, en el desarrollo de nuevos colegios hay un tremendo problema para poder garantizar el derecho a la educación. Entonces, en este tema hay gente de distintos lados del espectro político que por mucho tiempo ha sostenido que no se requieren nuevos colegios porque la tasa de natalidad, ¿cierto?, viene cayendo. Pero eso evidentemente no es así. O sea, la tasa de natalidad viene cayendo, pero viene cayendo hace más de 60 años. No, pero además, perdona, Tomás, eso es suponer que el sistema educativo en el fondo no necesita mejorar, porque uno podría pensar también se necesita mejorar. O sea, eso va a Mejorar empezar. la calidad. Hay dos temas. Por un lado, la tasa de natalidad viene cayendo hace 60 años, ¿cierto? Más. Y nadie podría decir que no se han requerido nuevos colegios. ¿Por qué? Porque la población no depende de una zona, no depende solo de la tasa de natalidad, ¿cierto? Sino, o sea, no sé, en Puente Alto pasaron de 100.000 habitantes a 700.000 habitantes en 10 años. Y eso no tiene nada que ver con la tasa de natalidad. Es como decir que en Chicureo no sé si no se hubieran necesitado colegios durante los últimos 20 años porque la tasa de natalidad no ha aumentado. Entonces, es completamente absurdo pretender que porque la tasa de natalidad no crece, no se requieren nuevos colegios. Y por otro lado, lo que dices tú, pues, María, si estamos disconformes con el sistema escolar que tenemos, estamos de alguna manera pretendiendo que los mismos colegios que nos parecen insuficientes en su calidad, ¿cierto?, lo resuelvan. Y tenemos un drama mucho mayor, y es de que el grueso del sistema escolar chileno, al menos el sector particular subvencionado, se desarrolló cuando teníamos una capacidad de gasto por niño del orden de 20.000 pesos al mes. Y eso el año 2000, hace solo 20 años, solo gastábamos 18.000 pesos, 20.000 pesos por niño al mes en subvención. Hoy día gastamos 150.000 pesos, pero tenemos los mismos colegios. Y eso es un drama, es un drama bien absurdo. O sea, vamos a terminar poniéndole una benzina de jet a una citroneta, pretendiendo que ande más rápido. No va a andar más rápido porque le pongamos benzina de jet a la citroneta, ¿cierto? Entonces, tenemos un tema de que el sistema escolar podríamos estar aspirando a colegios de otro estándar y no los vamos a tener porque pusimos a un sistema escolar que nos parece insuficiente, ¿cierto? En términos de calidad, le pusimos un candado en la entrada. No estamos permitiendo que se desarrollen nuevos colegios. No desarrollan nuevos colegios del Estado, no desarrollan nuevos colegios los privados. Y hoy día tú vas a WIN, que crece a una velocidad súper acelerada, y no hay nuevos colegios. Esa gente se tiene que ir a educar a San Bernardo. A mí no se me ocurren cosas más relevantes para el ejercicio del derecho a la educación de esa población y la libertad de enseñanza de esa población, que no haya posibilidad de que surjan nuevos colegios que atiendan sus necesidades. O sea, una cosa es lo que pasa como en la práctica y otro es lo que uno puede escribir, ¿no es cierto?, en una ley o en la Constitución. Raúl, desde ese punto, ¿cuál es tu punto de vista? A ver, complementando lo que dice Tomás, estamos efectivamente en un momento en el que se están implementando una serie de reformas que fueron estructurales, tanto en el mundo del sistema particular subvencionado como en el mundo de la educación estatal, Tomás ya la describió, y cuyos efectos aún están por verse. Tomás ha señalado algunos efectos que son bien evidentes, que eran fáciles de anticipar, pero incluso creo que falta por ver cuáles van a ser las consecuencias de esa implementación. Y uno de esos efectos es que el debate estructural desvió la atención de la política pública y hizo que el foco en los aprendizajes y en lo que pasa en la escuela también quedara de lado. De hecho, llevamos ya, yo creo que unos 10 años bastante estancados en los resultados de aprendizaje, siendo que el sistema chileno iba en una senda más bien ascendente. Y el debate constituyente, pues tú preguntabas, ¿cómo nos pilla el debate constitucional en esto? Bueno, yo creo que nos pilla precisamente lo que hace a mi juicio la convención es, por un lado, desconocer la realidad del sistema educativo, y en el borrador no se aprecia no hay ningún reflejo de lo que hoy día es el sistema educativo en el borrador de la Constitución, y por otro lado, insistir en que es a través de cambios estructurales que vamos a poder mejorar la realidad del sistema, en un contexto que es complejo incluso me imagino, para los propios constituyentes. Una de las promesas de los constituyentes era que el borrador iba a recoger la realidad de la sociedad chilena. La realidad de la sociedad chilena en educación es bien evidente. El 55% de las familias opta por un colegio particular subvencionado,
el 10% más o menos, los que pueden por un colegio particular pagado, el resto por un colegio administrado por el Estado. Y por tanto, uno hubiese esperado que en esta promesa de reconocer la realidad de la sociedad chilena en el borrador, eso hubiese quedado reflejado. Y el resultado es, por ejemplo, que el sistema particular subvencionado no tiene ninguna garantía en el borrador de la Constitución, que se establecen una serie de lineamientos que son contraculturales respecto de lo que la familia chilena espera de su sistema educacional, y no, ahora último, ha esperado siempre. La libertad de enseñanza es un concepto tremendamente arraigado en la sociedad chilena, desde hace más de 100 años. Eso no está bien reflejado en el borrador del texto. Y por último, las políticas que hoy día se necesitan son políticas que también parten de la base de reconocer la realidad. Tenemos una cobertura plena, tenemos una calidad estancada, por lo tanto, ¿qué es lo que debiese apuntar la política? ¿Cómo mejoramos la calidad de los colegios que existen? ¿Cómo hacemos que la diversidad de proyectos educativos sea efectivamente un derecho que esté al alcance de todos? ¿Y cómo nos preocupamos de otras políticas que quedaron además suspendidas, en el fondo que tiene que ver con un debate más político? Por ejemplo, la realidad de la educación parvularia, la realidad de los niños que están fuera del sistema escolar, por solo citar algo. Ya, o sea, claro, estamos en el fondo, uno podría decir, en un momento en el cual el sistema, mirado desde múltiples dimensiones, está pasando por un cierto estancamiento, tanto en calidad como en inversión, pero también se están implementando, estamos en proceso de implementar una serie de reformas, estamos, uno podría decir, en la mitad de algo que todavía le quedan muchos años, y que por lo tanto podría uno describirlo como una situación, algo así como un estrés para los colegios, quizás, ¿no? Pero hay harto de eso, y a nivel más micro, al interior de los colegios, Eso. diría que hay un proceso bien profundo que ha estado pasando en el último tiempo, que va de la mano en alguna medida de esta reforma, pero también de mucha norma menor, y que tiene que ver con un proceso de pérdida de autoridad interna de los directores y los profesores. De alguna manera a los directores y a los profesores se les han ido restando herramientas para poder dirigir los establecimientos, dirigir las salas de clase. Y eso iría de la mano de dos procesos. Uno, una entrada muy fuerte del Estado en los colegios, de la mano de la superintendencia sobre todo, y lo digo en gobiernos de distinto turno político, digamos, ha sido bien parecido, ¿no? La superintendencia ha estado pisando muy fuerte en los colegios. Y los directores terminan teniendo que pedir permiso hasta para peinarse. O sea, llega a niveles realmente bien invasivos. Y lo otro es de la mano de un debate que deberíamos tocar, ¿cierto? Que está bien soterrado, que es una contraposición entre el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación al interior de los colegios. Y esto se refleja en una manera en que a los directores, por ejemplo, se les ha ido prácticamente prohibiendo la facultad de suspender a un niño de clase. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? Dicen, no, usted no puede suspender a ese niño porque ese niño tiene derecho a la educación. Pero lo que nadie considera es que también tienen derecho a la educación el resto de los niños que están en esa sala de clase. Entonces aquí se termina contraponiendo más que el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, es el derecho a la educación de unos niños versus otros niños, digamos. Y eso que sanamente se había resuelto, lo resolvían los directores, los directivos y los profesores de los colegios. De alguna manera se ha ido instalando una desconfianza que permea a sostenedores, a directores, a profesores, y para resolver esa desconfianza se le terminan quitando esas facultades. Entonces, en vez de hacerse cirugía fina aquí, porque la caricatura que hay detrás de esto es un poco, oye, aquí, no sé, pues había un colegio de monjitas que a la niña que quedaba embarazada, entonces le decían que no podía seguir en el colegio. Entonces vamos a defender el derecho a la educación de esa niña. Entonces le quitamos a esas directoras las facultades para suspender o expulsar a esa niña por una razón tan arbitraria. Pero pasamos de una cosa muy razonable de pensar cómo se resuelve, ¿cierto? A simplemente quitarle las facultades a los profesores en las salas de clase y a los directores para administrar los establecimientos. Ese debate está soterrado, pero está generando un desgaste al interior de los colegios. Yo francamente
paso harto tiempo en los colegios en la semana, digo, no es muy sostenible el nivel de energía que le están dedicando hoy día los equipos directivos de los colegios, los profesores, a lidiar con el desgaste de las relaciones que genera esto. O sea, que suspender a un niño requiera meses de tramitación burocrática. Bueno, lo que termina haciendo es que esa energía que se debería estar dedicando a enseñar niños, a educar propiamente, termina dedicándose a lidiar con esta mega burocracia que termina aplastando a los colegios. Y eso termina espantando el talento de los colegios, porque normalmente la gente con capacidad y con talento no está dispuesta a vivir simplemente rindiéndole cuenta al burócrata de turno respecto a las decisiones básicas que tiene que tomar para poder hacer su trabajo, digamos. Entonces, lo que terminamos es espantando a la gente capaz de dirigir colegios, que es una labor tremendamente difícil. Dirigir un colegio bien es de las cosas difíciles que se pueden hacer, digamos. Requiere un montón de habilidades. Y encontrar a esa gente para dirigir colegios y convocarla al desafío que se está planteando hoy día es cada vez más difícil. Y eso yo creo que es un tema importante en que toca a este debate constitucional, porque tiene que ver sobre todo con el derecho a la educación y cómo garantizamos el derecho a la educación de los niños y las familias, ¿cierto? Que quieren educarse y quieren hacer el esfuerzo, digamos, versus problemas que hay que resolver al interior de la sala. De hecho, hacia allá quiero que vayamos ahora, y hablamos del contexto, pero la idea ahora es entrar al tema ya constitucional propiamente tal. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que de alguna manera se ha tratado de resolver muchos problemas prácticos a través de leyes o de normas, y ahora también uno podría decir que se está tratando de avanzar hacia garantizar el derecho a la educación a nivel, ¿no es cierto?, del texto de la propuesta de nueva constitución. ¿Cómo ves, Raúl, tú que esta propuesta, porque ya ni siquiera es un borrador, es una propuesta de nueva constitución, pretende materializar el derecho a la educación? ¿Qué tan conforme te deja lo que ahí se está escribiendo, lo que ya está escrito? No, yo creo que es una gran desilusión el trabajo de la Convención en la propuesta de la nueva Constitución. Y creo que hay que decir varias cosas. Primero, yo decía hace un ratito de que hay una fuerte inconsistencia entre la realidad del sistema y los valores y principios que son relevantes del sistema con lo que se refleja en el texto. Y curiosamente, o a contrario censo, hay una gran coherencia de el texto general de la propuesta constitucional con lo que se plantea en materia educativa. La mirada general, ¿cierto?, del texto apunta a la distorsión de conceptos esenciales de cómo la sociedad chilena se ha desarrollado. La mirada, el concepto de nación, alterado por la plurinacionalidad, la igualdad ante la ley como un valor principal de una sociedad democrática, alterada por una serie de principios, mecanismos de pesos y contrapesos para controlar el poder que están debilitados, la falta o la posibilidad de captura del poder y de permanencia en el poder, todos esos elementos que, si uno lo analiza y da para otro seminario, ustedes los han hecho en todo el texto, están en la propuesta educativa. Y nosotros hablábamos un rato de que uno de los errores de la política ha sido guiar el debate educacional desde las estructuras y abandonar lo que pasa en la escuela. Bueno, este era el momento de tener un debate estructural. Estamos hablando de la Constitución, o sea, aquí sí que correspondía tener una mirada amplia desde arriba, y creo que se hizo. Se optó por llevar adelante una lógica mucho más programática, muy concreta, que en la práctica lleva a que conceptos y principios esenciales del sistema educativo, que han marcado además una senda de progreso de ese sistema y que están muy vinculados a la cultura de libertades y derechos que en Chile hemos desarrollado, hayan quedado al margen. Muy en síntesis, la diversidad de proyectos educativos con el borrador o con la propuesta se ve en extremo debilitada. Se establece fundamentalmente un proyecto educativo único asociado a un conjunto de fines y principios que están consagrados en el texto, que además la ley debe materializar en los colegios. O sea, no basta solo con cómo se enuncian, sino que una ley de quórum simple deberá indicar cómo se materializan esos fines y principios, lo que en la práctica se traduce en un proyecto predefinido por el aparato estatal desde la Constitución. Y con una serie de otras modificaciones
que hacen que tener un proyecto educativo diferente, distinto, que esté a disposición de la familia, sea extremadamente complejo, tomarnos por detalles. Pero, por ejemplo, cuando la Constitución establece una serie de principios que deben materializarse, y luego señala que quienes deben definir el proyecto educativo, o quienes tienen atribuciones vinculantes para definir ese proyecto, ya no es el fundador, el sostenedor del establecimiento, sino la comunidad educativa que circunstancialmente tiene un rol ahí, y que se le entregan atribuciones para definir el proyecto y para administrar el establecimiento. Y junto con eso se le entregan a los profesores todo esto bajo conceptos que a primera vista parecen muy atractivos. La escuela democrática, la libertad, el derecho, la libertad de cátedra, pero resulta que, por ejemplo, el concepto de libertad de cátedra, que es fundamental para el mundo de la educación superior, en el ámbito escolar, la autonomía del docente, que es importantísima para los efectos de poder llevar adelante su labor, tiene que estar vinculado a las características del proyecto educativo del cual forma parte. Y resulta que el texto lo que hace es asegurarle a cada docente en el ámbito de su sala de clase que no tiene ninguna obligación de vincular su actividad con el proyecto educativo, sino solo con los fines y principios establecidos en la Constitución, que deben materializarse a través de una ley. Por tanto, se genera en la declaración y en la práctica una imposibilidad de contar con proyectos diferentes a los que administra el Estado, diferentes unos de otros, y por esa vía, por mucho que se declare que hay libertad de enseñanza, se hace la posibilidad de escoger mucho más lejana, porque en definitiva para poder decidir, para poder tomar una decisión, es importante tener una batería de alternativas. Y lo que uno hubiese esperado es que la Constitución hubiese mejorado ese espacio, hubiese consagrado sin ninguna duda el derecho de las familias a disponer de proyectos educativos distintos y un deber del Estado de asegurar la existencia de estos proyectos educativos diferentes. Ese deber no existe, el derecho de la familia está debilitado, por el contrario, no hay ninguna garantía. Yo digo que vayan a desaparecer, porque después nos harta que dice que, mira, aquí dijeron que van a eliminar los colegios. Nadie está eliminando nada, pero no tienen garantías. No tienen garantías, y por el contrario, se entregan deberes del Estado solo respecto de las instituciones estatales, respecto al mundo particular subvencionado, solo se incorporan restricciones que van a impactar en la calidad, además, y eso es importante hacer una observación en eso, y respecto del Estado, deberes. Y un deber que a mí me llama mucho la atención, y con esto termino, pero para no, se pone entre otras cosas el deber de ampliar la matrícula estatal, que uno dirá, bueno, parece razonable, pero, ojo, Chile tiene hoy día cobertura total en su sistema educativo. Los 3,5 millones de niños tienen todos la posibilidad de asistir a clases. Lamentablemente tenemos un grupo de 190.000 que están fuera, pero no porque no tengan cupo, por otras razones de política de las cuales hay que hacerse cargo. Cuando se le da el mandato al Estado de crecer en un contexto de matrícula, de cobertura total, ese crecimiento solo se puede hacer a merced del sistema particular subvencionado, en este caso, que no tiene garantía, en el que los padres no tienen tampoco la posibilidad de asegurar que los proyectos van a ser diferenciados, y con un mandato al Estado de crecer, y la única forma de crecer es haciéndolo a costa de los cupos que hoy día están disponibles en el resto del sistema. Cuando tú dices, Raúl, que no tienen garantía, ¿en qué se traduce eso? Por ejemplo, ¿tiene que ver con el financiamiento? Tiene que ver con una variedad de cosas. Una de ellas es el financiamiento. La Constitución actual señala que el Estado debe financiar un sistema. Y lo que tenemos es un sistema combinado de gestión pública con gestión privada. El borrador de la Constitución no establece el deber del Estado de financiar un sistema, sino el deber del Estado de financiar al aparato estatal. Y por subvenciones basales. Y a través además de un mecanismo que es un debate de política pública, no un debate constituyente, donde modifica los mecanismos de financiamiento. Entonces, cuando alguien dice, ¿qué le pasa hoy día? ¿Qué hubiese uno esperado? Que en un contexto en el que el 55% de la matrícula está en el sistema particular subvencionado, que la Constitución le dé garantías a esas familias de que esos proyectos por los cuales ellos optaron van a contar financiamiento estatal,
y además van a tener las herramientas para poder mantener la característica del proyecto educativo por el cual esas familias tomaron una decisión. El borrador deja en el aire ambas cosas. No hay claridad de que los proyectos sigan siendo los mismos y no hay garantías respecto de cómo se van a seguir financiando. ¿Van a desaparecer esos proyectos? ¿Van a perder el financiamiento? No. La verdad es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero con absoluta tranquilidad se puede decir de que no están garantizados. Y yo me imagino que el 55% de los chilenos que optó por un establecimiento privado financiado por el Estado hubiese esperado que la Constitución garantice esa opción. Tomás, ¿de qué manera ves tú un poco la misma pregunta? Porque uno habla está como el lenguaje de los derechos, pero en el fondo eso, como tú bien explicabas antes, al final hay que aterrizarlo a la práctica. Es difícil, pienso yo, tratar de aterrizar lo que es un texto constitucional, que para aterrizar se necesita leyes, ¿no es cierto? Pero por los principios que ahí se están enunciando, y también por todo lo que ha hecho Raúl respecto a eso, pero también por la experiencia que ya han tenido en los años anteriores de cómo estos distintos objetivos, como más uno podría decir de principios, se han impuesto a través de la ley. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo en el fondo piensas que esto puede impactar en la práctica, el día a día, a las familias, a los tenedores, a los colegios, a los educadores en general? Yo no tengo ninguna duda, María Paz, de que si se llegara a aprobar esta propuesta de constitución, el derecho a la educación de los cerca de 2 millones de alumnos que asisten a la educación particular subvencionada se vería tremendamente afectado. ¿Y eso por qué? No solo porque no se la menciona, tenemos una especie, lo mencionaba Raúl, ¿cierto? Una negación de la realidad en la práctica bien curiosa, ¿cierto? Cuando se redactó la Constitución actual, la Constitución vigente, ¿cierto? No existía la composición de la matrícula, de la provisión, ¿cierto?, que existe hoy. Hoy día, un 65% de los niños va a un colegio particular, con subvención o sin subvención, lo decía Raúl, un 55 y un 10%, ¿cierto? Pero es un 65% de la matrícula escolar, 2.400.000 alumnos van a colegios particulares. Y sin embargo, en la borrador de Constitución no se menciona una sola vez a la educación particular ni a la particular subvencionada. A lo más se menciona lateralmente, ¿cierto?, que el Sistema Nacional de Educación considerará a todos los colegios creados o reconocidos por el Estado. En el reconocidos por el Estado caben todo ese 65% de la matrícula escolar. Entonces, no hacerse cargo de que para que el país pueda garantizar el derecho a la educación de la población, es esencial contar con esa provisión mixta, es negar la realidad, ¿cierto? Es decir, vamos a garantizar el derecho a la educación, y establece el pilar central del derecho a la educación, lo establece la Constitución, este borrador de Constitución, ¿cierto? Va a ser la educación provista por el Estado. Oye, pero ¿en qué mundo están redactando esto? Estamos en Chile, el 65% de los niños de las familias ha optado por un colegio particular, y usted no menciona eso en la Constitución, no lo considera parte de lo que es necesario financiar, por un lado, ¿cierto? Y garantizar su existencia. Entonces, ahora, porque yo creo que estoy de acuerdo con Raúl, que nadie está diciendo que se va a acabar la educación particular ni la educación particular subvencionada, simplemente se la omite. Pero no solo se la omite, a mí ni siquiera me parece eso lo más grave. Lo más grave, me parece, es que de una manera un poco solapada en esta propuesta de Constitución, se está planteando un verdadero abordaje de los colegios particulares y particulares subvencionados. Y eso de la mano de varios artículos. Por un lado, se plantea que todos los colegios que formen parte del Sistema Nacional de Educación tendrán que ser democráticos. A mí no se me ocurre, la verdad, una institución menos democrática que un colegio. Y sonará fuerte, porque hoy día parece que todo tiene que ser democrático.
Pero no se me ocurre cómo puede ser la democracia en un colegio en que hay un director, ¿cierto? Hay alumnos, y eso se va a transformar en una democracia. Eso es el fin de los colegios, ¿cierto? Es cosa de ver el Instituto Nacional y lo que está pasando en la educación pública en todo el país, va a hacerse un poco una idea de lo que pasaría con los colegios particulares y particulares subvencionados si los obligamos a transformarse en democracia. Pero no solo se menciona esto al pasar, ¿cierto?, que los colegios van a tener que ser democráticos, se menciona también que los profesores van a tener libertad de cátedra en los colegios. Y uno se pregunta, bueno, si un sostenedor, en el ejercicio de sus derechos, ¿cierto?, desarrolla un colegio, imagínense hoy día la realidad de colegios todos sin fines de lucro. Entonces, alguien tiene un proyecto educativo, imagínense, no sé, alguien quiere educar en contacto con la naturaleza, la Fundación Tompkins, decide que va a ser un colegio para promover los principios que le inspiran, y decide invertir 5 millones de dólares, 10 millones de dólares en el desarrollo de un colegio, eso es lo que cuesta hacer un colegio. Pero usted dice, pero yo no te voy a garantizar de que tú puedas desarrollar tu proyecto educativo, porque los profesores van a tener libertad de cátedra. Pero no solo eso. Se está planteando que la inamovilidad en la práctica de los profesores en los colegios. O sea, lo que ha matado la educación pública, la educación provista por el Estado, que es el estatuto docente y la inamovilidad de los profesores, que un director simplemente no puede elegir a los profesores con que quiere desarrollar el proyecto educativo. Esto se está planteando llevarlo a los colegios particulares subvencionados, a todos los colegios que tengan financiamiento del Estado. A mí no se me ocurre una política pública más dañina y nociva que esa. O sea, si eso no pone en jaque el derecho a la educación de las familias que han optado por la educación particular subvencionada, no se me ocurre que podría hacerlo. O sea, le dice, los profesores van a ser completamente autónomos, no tienen que responder al proyecto educativo, tienen libertad de cátedra, son inamovibles, el colegio es democrático, la comunidad educativa tiene derecho a participar en las decisiones del colegio de manera vinculante. Esas 4 cosas están consideradas en la propuesta de constitución en distintos artículos. Son democráticos, las decisiones de la comunidad son vinculantes en el desarrollo del proyecto educativo y en las decisiones del establecimiento, explícitamente. O sea, inamovible. Eso es el fin de los colegios, simplemente. O sea, eso es el fin de los proyectos educativos, ¿no? Tú lo que le estás diciendo a esa fundación que iba a desarrollar un proyecto es: usted invierta sus recursos, desarrolle su colegio, pero nada le garantiza de que usted va a poder hacer el proyecto que quería hacer, porque ese colegio a poco andar no lo va a manejar usted, lo va a manejar la comunidad. Y perdón, hay un tema que es bien relevante lo que dice Tomás, porque cuando define el borrador la libertad de enseñanza, se refiere a la libertad de los padres a escoger un colegio. La esencia de la libertad de enseñanza es la libertad de crear, organizar un proyecto educativo y de los padres de poder optar por esos proyectos. No se trata aquí de escoger el inmueble al cual asisten los niños, se trata de poder optar por un proyecto educativo distinto al que ofrece el Estado o al que ofrece otro particular. Y por tanto, y esto yo creo que es bien relevante porque es importante en estas conversaciones despejar dudas. Es fácil caricaturizar y decir lo que pasa es que algunos están asustando a los padres diciendo que los colegios van a desaparecer. No, lo hemos dicho varias veces y está claro, no van a desaparecer los establecimientos, pero darle continuidad a un proyecto educativo específico, distinto a la lógica de lo que es la gestión estatal en el sistema educativo, o será extremadamente difícil, y por lo tanto las libertades y los derechos sufren, a mi juicio, con este borrador. Y vamos transformando algo que es un activo de Chile que debiésemos nosotros pregonar hacia afuera y del cual tenemos que sentirnos muy orgullosos, que es el de haber hecho todos los esfuerzos para que la libertad sea una posibilidad concreta para todos los individuos, sin importar
su situación socioeconómica, vamos transformando esa libertad en un privilegio de solo algunos que tienen la posibilidad de financiar un proyecto distinto, que incluso con este borrador también se ve jibarizado, porque hay una serie de restricciones que son para todos. Pero en términos conceptuales, trasladar desde una libertad masiva, que alguien podría decir, pero es que no es lo mismo, no pueden escoger lo mismo. Bueno, pongamos los esfuerzos entonces en cómo asegurar que esa libertad sea aún más amplia y la calidad de los proyectos permita que las familias tomen incluso mejores decisiones. Pero en vez de abordar ese desafío, se opta por decir más bien lo contrario. Vamos a restringir las posibilidades de elección a la gran mayoría de los chilenos que hoy día tienen esa posibilidad, aunque limitada, pero la tienen. Y vamos entonces a trasladar una lógica masiva de libertad a un grupo específico. Una de las gracias que tiene la sociedad chilena en materia educacional, que insisto, la libertad de enseñanza en Chile se reconoce el año 1874, se consagra por ley el año 20, se ratifica en la Constitución del 25, se incorpora con fuerza en el Estatuto de Garantías que se le hizo firmar Allende en el 70 o en los 70, se fortalece en los 80, y no solo ha estado en el sistema constitucional, sino que la sociedad lo ha avalado. Son las personas las que le han dado vida a un sistema de derechos y libertades en materia educacional. Y es hoy día el borrador de la Constitución el que le da la espalda a esa manifestación cultural. Por eso yo creo que es un proyecto contracultural. Claro, porque uno podría decir que independiente de que en el caso de Chile, la educación particular subvencionada, por ejemplo, a nivel escolar o incluso a nivel superior, la mayoría de los estudiantes están en instituciones de educación superior no estatales, pero independiente de cómo es el caso de Chile, uno podría decir, bueno, pero esto es un valor en sí, como ustedes han explicado, en el fondo esto permite aumentar la calidad, esto permite avanzar hacia el futuro con un sistema educativo que sea capaz, ¿no es cierto?, de adaptarse a las demandas de los nuevos tiempos. Pero cuando uno observa que a nivel de Constitución se está tratando de poner tanto detalle y eso es tan contrario a la realidad nacional, uno se pregunta, ¿qué pasa en la práctica? Si esto se aprueba, ¿qué pasa en la transición? ¿Cómo nos ajustamos? Porque acá no solamente se está tratando, es el problema de que se esté vulnerando algo que muchos podemos pensar que es un valor a preservar per se, ¿no es cierto? Sino que además es algo, como dices tú, Raúl, contracultural, que choca con la realidad nacional. Tomás, ¿de qué manera crees tú que esto afecta en el fondo en la transición? Y tú estás tratando como de interrumpirme algo, no sé si ibas a decir algo en relación a lo anterior, si quieres decirlo. No, iba a mencionar algo, lo que estabas planteando, que hay una curiosa falta de pragmatismo en la discusión educacional. Si yo quisiera o pensara que el Estado debe tener un rol preponderante, importante en la educación de los niños, no se me ocurre mejor instrumento que la educación particular subvencionada hoy en día. La educación particular subvencionada, esos colegios responden hoy, aquí tenemos un exministro, con mucho mayor agilidad a las expectativas del Estado y de la sociedad que los colegios propiamente estatales, que en la práctica no le responden a nadie, porque están capturados. El gran drama de la educación pública chilena es que está capturada por el estatuto docente, está capturada por el colegio de profesores, está capturada por la política. Y entonces esos colegios hoy día, si usted establece un cierto lineamiento como país hacia donde quisiera que vaya la educación, usted le dice a los colegios particulares, vamos para allá, y esos colegios se mueven para allá porque el financiamiento está asociado. Oye, quien pone la plata pone la música, como dice el dicho, ¿cierto? Y esos colegios son ágiles en reaccionar. Pero los colegios que hoy día no le responden a nadie en la práctica son justamente los colegios del Estado. Entonces, si yo quisiera ser pragmático en este tema y quisiera que el Estado tenga un rol preponderante en la educación, debe asumir que lo que tenemos en materia de provisión mixta es un muy buen balance, digamos, y debemos potenciar ese balance, ¿cierto? Para lograr los propósitos que queramos lograr con la educación. Ahora, en términos de libertad de enseñanza, que es un tema bien relevante, no se circunscribe
solo a la libertad de crear colegios, ¿cierto? Si bien es estrictamente necesario para que se pueda materializar. La libertad de enseñanza, como bien dice Raúl, es un valor muy arraigado en la tradición educativa del mundo, en la Declaración de los Derechos Humanos, simplemente está la libertad de enseñanza establecida, ¿cierto? Y en la tradición constitucional chilena es muy antigua. Y siempre se ha entendido como una garantía de pluralismo en el sistema educativo. Pero de un tiempo a esta parte, a un sector, la libertad de enseñanza ha pasado a ser entendida y atacada como una especie de derecho de emprendimiento en educación, cuestionado y al que hay que oponerse, más que como una garantía de pluralismo del sistema educativo, que en la práctica no es una garantía de un sector en particular, sino debería ser una garantía para todos los sectores, salvo que alguien considere o crea que siempre va a estar en una posición de dominancia y que no tiene que preocuparse de sus derechos educacionales, ¿cierto? Entonces, si asumimos que todos podemos estar en cualquier día en cualquier posición dentro del debate, la garantía del derecho de la libertad de enseñanza, de contar que el Estado me garantice de que yo tengo la libertad de elegir la educación y de que se provea, de que surja una alternativa que me acomode a mis intereses educacionales, es tremendamente relevante. Ignacio Yanes escribía una buena carta al respecto en el diario hace unos días, y plantea que los intereses y los fines educativos son diversos, legítimamente diversos. A unos les podrá interesar que la educación se oriente a una visión trascendente del ser humano. A otros les importará que la educación se oriente a una formación para el mundo del trabajo el día de mañana. A otros serán fines filosóficos. Y son todos fines legítimos, y lo importante es que la Constitución nos garantice a todos el derecho de contar con la educación que más nos represente. Y en ese sentido, hay una cosa en el borrador de la nueva Constitución que atenta directamente contra esto. Antiguamente, la Constitución vigente, digamos, resume los objetivos de la educación de una manera muy sucinta y muy general, que no invade las posibilidades de desarrollar distintos proyectos educativos. La propuesta actual detalla fines y propósitos de la educación en un largo listado, que la educación va a ser no sexista, que debe promover el tema del género, y así un listado muy exhaustivo. La mayor parte de las cosas que no ofenden a nadie, digamos, pero que sin duda va restringiendo las posibilidades de tener un proyecto educativo que no comulgue con todo ese listado. Y ese listado de fines y propósitos, ¿cierto?, se hace obligatorio a todo el sistema escolar. Colegios particulares, particulares subvencionados, municipales, universidades. Todo el mundo tiene que cumplir con esta visión de este grupo en particular que redactó esta propuesta. No se garantiza que la oferta educacional pueda ser realmente libre y diversa. Antiguamente la Constitución limitaba la libertad de enseñanza simplemente en las buenas costumbres, nada más. O sea, la libertad de enseñanza no tiene otra limitación. De hecho, por aquí la tengo. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que la impuesta por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Punto. No hay otra limitación a la libertad de enseñanza. Hoy día, la libertad de enseñanza se acota con una propuesta a la que todos los colegios deben ceñirse. Yo creo que eso es un retroceso, es una garantía de pluralismo del sistema educativo, que es una garantía para toda la población y para ningún sector en particular. Gracias, Tomás. Y me salté tu pregunta del tema de cómo el aterrizaje esta transición. Mira, hay un tema que se me ocurre comentar al respecto, y es de que en las normas transitorias hay un cambio importante que viene en la Constitución y que no hemos tocado en esta propuesta, y es de que se establece que todo el sistema educativo va a tener que ser sin fines de lucro. Eso incluye colegios particulares, incluye institutos profesionales que hoy día sí tienen fines de lucro. No hay ninguna norma transitoria
que diga, bueno, ¿y cómo se va a tratar esto en el intertanto? Entonces, desde el día que se aprobara eventualmente esta propuesta constitucional, esos colegios quedan en el limbo. Eso es un tema que me parece súper grave, digamos, ¿no? Pero... Raúl, no sé si tú quieres decir algo respecto a la transición. Antes de pasar a las preguntas, les recuerdo a los que están por Zoom que pueden hacernos preguntas ahí por el chat. Mientras Raúl. Sí, no, a ver, bueno, Tomás lo señalaba, hay una serie de restricciones partiendo por ahí, lo que hace el borrador de la Constitución es establecer restricciones para el sistema educativo. Lo que en términos conceptuales es la antítesis de un debate de cómo fortalecemos derechos y libertades. ¿Cierto? Cuando uno, si el debate que a mí me hubiese interesado, que se hubiese dado en la convención, ¿consideramos la libertad un valor? Una pregunta que tendrían que haberse hecho los convencionales. Bueno, los que dicen que la libertad no es un valor pueden incorporar todas las restricciones que quieran. Yo espero y confío que en Chile todavía la libertad se considera un valor casi un valor supremo. Si la libertad es un valor supremo del debate, debiese haber estado en cómo fortalecemos esa libertad. La mejor manera de debilitar la libertad es incorporar restricciones. Lo que hace el borrador es incorporar restricciones. Y esas restricciones se tienen que materializar en el sistema. Esto no es una conversación de salón meramente filosófica, es una conversación que tiene consecuencias concretas en el sistema. Y por lo tanto, bueno, el borrador establece un modelo de proyecto educativo. Que alguien puede decir, es lo suficientemente amplio, otros dirán, es muy restringido. A mí lo que me preocupa es que es un modelo. Por muy amplio que sea, ese modelo único deja fuera otras posibilidades de llevar adelante proyectos educativos. Y las deja fuera por una restricción que va a sonar un poco como casi absurda para el nivel de esta conversación, pero por una restricción muy simple, por la restricción del espacio y el tiempo. Cuando la Constitución, en este caso, la ley, te obliga a hacer un sinfín de cosas, ¿en qué minuto haces las otras cosas que son las propias de tu proyecto? Sobre todo cuando la Constitución hace una cosa que a mí me parece particularmente compleja, el borrador, es que asimila formalmente, expresamente, calidad con el cumplimiento de estos fines y principios. Entonces, te lleva a un debate que no tiene salida. Porque la pregunta sería, bueno, pero estamos todos de acuerdo que los colegios tienen que ser de calidad, ¿cierto? Sí, por supuesto, nadie va a pretender que los colegios no sean de calidad. Pero resulta que la manera de lograr el objetivo de la calidad es materializando los fines y principios que están establecidos en la Constitución que definen el proyecto educativo. Por lo tanto, si un sostenedor quiere insistir en que la esencia de su proyecto educativo, lo central, aquello que es particularmente relevante para su familia, es algo distinto que esos fines y principios, lo va a poder hacer. ¿En qué minuto? ¿Con qué recursos? Y solo en la medida que no signifique dejar de materializar los fines y principios que están establecidos. Entonces, esta transición es particularmente compleja porque de alguna manera es como poner un ser vivo en una olla de agua fría e ir subiéndole la temperatura lentamente. De tal manera que no se da cuenta cómo va subiendo la temperatura hasta que llega un minuto en que pierde el conocimiento como consecuencia del calor para luego morir. Con los proyectos educativos distintos, lo que ocurre es, pero está bien, podemos seguir porque está asegurado que tenemos nuestros proyectos, por supuesto. Ahora, lo que viene al tiro es, la ley va a indicar cómo se materializan estos principios. La ley va a decir que la materialización de principios es obligatoria porque lo dice la Constitución. No es un tema de debate. Esto no se arregla después. Lo que viene después es solo restringir más que lo que la Constitución ya restringe. No hay posibilidad jurídica de volver a ampliar espacios de libertad cuando la Constitución restringe esos espacios de libertad. Y eso tiene que materializarse, insisto en la palabra materializar porque es la que usa el texto, en los colegios. Y esa manera esa materialización se traduce en que el proyecto educativo pasa a ser una cuestión distinta. ¿Van a perder esos niños su cupo en su colegio? No. ¿Va a perder la posibilidad de la familia de educar a su hijo en ese colegio? No. ¿Va a perder la posibilidad de que se siga llevando a cabo un proyecto educativo tal cual como esa familia lo eligió? Sí.
Sí, porque es un mandato de la Constitución. Y en los hechos, los colegios, como bien lo dice Tomás, tienen por obligación legal y también por una cuestión cultural una capacidad de reacción inmediata a lo que son los mandatos de la ley, de la norma, ¿cierto? Porque tienen susto de que si no lo hacen, pierden el financiamiento, o son intervenidos, o les corren una multa, etc. Entonces, la transición en esto es muy compleja porque es una transición conceptual de la que solo vamos a tener claridad cuando ocurra. Y una vez que ocurra, va a ser irreversible. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener. Y termino con una cosa, antes de pasar a las preguntas. Acá yo creo que hay un estándar de preguntas que las personas tienen que hacerse, donde no hay respuesta única, pero que sí hay coherencia entre ciertas respuestas y ciertas reacciones. Pregunta 1, ¿quiere usted un sistema diverso? ¿Sí o no? La respuesta no es una respuesta legítima. ¿Alguien puede legítimamente pretender que en Chile exista un solo modelo educativo? Muchos otros han señalado con su voz y con sus pies al elegir un colegio que les gustan los proyectos distintos. Entonces, frente a la primera pregunta, ¿quiere usted proyectos diversos? ¿Quiere proyectos distintos? Y compárelo con el texto. Si usted quiere proyectos diversos, ¿este texto le satisface? Si usted quiere un proyecto único, ¿este texto le satisface? ¿Quiere usted promover mayores libertades, sí o no? La respuesta no es una respuesta legítima. Estamos en un país muy libre. Pero el que quiera promover mayores libertades tendrá que ver si el texto favorece mayores libertades. ¿Quiere usted que los colegios tengan herramientas para poder diseñar y poner a disposición proyectos educativos que tengan ciertas características específicas y que el mandato de la autoridad no altere ese proyecto porque es más importante su decisión que lo que le impone la autoridad? ¿Sí o no? El que dice que no está perfecto. El que dice que sí, tiene que ver si el texto de la Constitución favorece ese elemento. Eso es el proceso en el que yo creo que respecto de toda la Constitución o de todo el borrador, los chilenos tenemos que empezar a involucrarnos. ¿Cómo esto aterriza respecto de mi set de valores, ¿cierto? Y cómo se aterriza en la práctica. Y la respuesta, aquí, esto es como cuando uno hace clase, aquí no hay ni pregunta, no hay preguntas malas, las respuestas son todas correctas en la medida que nos permitan debatir, pero las respuestas aquí tienen consecuencias, y por tanto la gente tendrá que saber. Si quiere un sistema diverso, libre, que fomente la calidad, donde los profesores puedan ser evaluados, en donde el profesor tenga que ejercer su tarea en coherencia con el proyecto educativo que fue elegido por los padres, donde la posibilidad de adoctrinar esté limitada, porque creo que es algo que es importante que se limite en las escuelas, bueno, vea si el texto le conviene o no le conviene para ese fin. Perfecto, muy claras esas preguntas. Pasemos ahora, si les parece, a las preguntas de quienes están acá. No sé si hay alguien que quiera... ahí hay una mano levantada. Sí, la verdad quería preguntar porque como que hablan, o sea, ya igual hablaron de que hay problemas en el actual sistema, obviamente no es perfecto, pero, y dicen que va a empeorar mucho el sistema con la nueva Constitución, pero yo diría que el sistema actual que ya tenemos ya nos va a llevar al caos y a la eliminación de toda la libertad de enseñanza. O sea, creo que ya está absolutamente restringida y básicamente viene desde lo difícil que es sacar a un alumno cuando tiene un problema conductual, o también incluso a los profesores, lo inamovibles que son, el poder que tienen los sindicatos, etc. Pero yo iría incluso más allá de que el problema que tenemos también está en la idea. Y yo estudié en la Universidad Católica, que se supone que es como la universidad más conservadora que había en ese tiempo. Y la verdad que uno cuando se paseaba por la Facultad de Educación era como estar en Plaza Italia, o sea, era realmente pura propaganda política. Obviamente todos sabemos de qué lado. Uno podía ver hasta carteles de Allende metido en la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Entonces, creo que la batalla se debió haber dado mucho antes. Creo que estamos muy tarde. Y
y la pregunta, bueno, incluso, entonces, no sé, uno puede ir incluso en un colegio privado y hoy en día ver que la mayoría de los profesores son ideológicamente radicales de izquierda. Y lo digo por experiencia propia porque tengo gente que trabaja en colegios particulares, privados. Entonces, bueno, y ahora también está saliendo lo que es la ley José Matías, que va a poner prácticamente a un sapo del gobierno dentro de los colegios a decir si se está cumpliendo con, o sea, así lo veo yo al menos, si se está cumpliendo con lo que ellos encuentran que está bien o lo que no encuentran que está bien, y si no te van a acusar y te van a castigar. Entonces la pregunta es, tal vez ni siquiera lo he planteado como una pregunta, pero si es que creen que se puede hacer algo con el sistema que ya está, o si es que realmente ya es una batalla perdida, porque las ideas que están en como la red que subyace son lo más importante, que son los profesores, incluso los alumnos, los apoderados. Hay apoderados que ya están, que empujan los paros, etc. Si es que hay algo que podamos hacer ya con el sistema que hay, ni siquiera hablemos de una constitución, creo que ahí ya no importa otra cosa. Gracias. Juntemos, si les parece, acá había otra pregunta de Alejandro. Hola, yo sé que fueron los dos súper claros y consistentes en decir que acá no se van a cerrar los colegios particulares. Pero no es un poco naif o no es simplemente un wishful thinking decir que no se van a cerrar cuando inmediatamente enumeran una serie de restricciones que sí van a llevar a hacer cierre. Porque por las limitaciones que le dan o por temas prácticos o por el riesgo que vayan cerrando porque no van cumpliendo con las normativas que los apretan mucho. Entonces, ¿es real esto o sea, es un wishful thinking o ustedes creen que están dadas las condiciones? Sobre todo por el tema, además por el tema del financiamiento. Si el financiamiento dice es solo al Estado, porque ustedes dicen que no se van a cerrar si el financiamiento dice otra cosa. Antes voy a sumar porque es muy relacionado a una pregunta que hace Rubén Valencia, que está de manera remota, y que él dice, bueno, gracias por la invitación, dice, considerando que no se incorpora el financiamiento del sector particular subvencionado de manera explícita, bueno, puede haber un alto riesgo de insolvencia, y si ustedes no ven que ahí habría algo así como una expropiación encubierta a través de administradores provisionales. Un poco sumando, ¿no es cierto?, a lo que se ha mencionado acá. No sé si estamos hasta acá o podemos sumar otra pregunta más. También relacionar las tres, de repente podríamos abordar estas tres y... Eso, sumemos una más a ver si... Gracias por su exposición, es súper clara. Yo el otro día escuchaba a Carolina Toá en la radio y pude haber malinterpretado lo que ella decía, pero lo que yo entendí es que ella leía en este proyecto constitucional una suerte de un revival, por así decirlo, de la educación estatal y de la educación pública. Y ella decía que durante los 30 años eventualmente que han pasado, el Estado ha destinado muchos recursos, y lo planteaba como una cosa muy categórica, a la educación particular o particular subvencionada, y que eso había como distraído recursos y esfuerzos en la educación pública. A mí me parece que esa afirmación tiene mucho para contradecirle o por lo menos plantear ciertas interrogantes a lo que ella afirmaba ahí. En el fondo ella lo ponía como una contraposición. O se financia la educación pública o se financia la particular subvencionada. Pero las dos no. Y le hemos puesto demasiadas fichas a la particular subvencionada y hemos desatendido la educación pública. ¿Eso es así? Pareciera ser que no, pero me gustaría su opinión. ¿Les parece? Sí. Yo aprovecharía de responder esa pregunta. Sí, dale. Diría que es justo lo contrario. Educar niños para el país, educar niños en los colegios particulares subvencionados hoy día es bastante más barato que educarlos en los colegios estatales. Es una discusión que ni siquiera se tiene. A mí me impresiona que en la academia ni siquiera hay estudios importantes que se conozcan, ¿cierto?, que analicen los diferentes costos de educar para el país hoy día. O sea, como una cosa bien básica, ¿cierto? Si uno va a desarrollar un proyecto, una forma de resolver un problema de la sociedad, es identificar, bueno, cuáles son las formas eficientes de hacerlo. ¿Ya? Porque de la manera que seamos eficientes vamos a poder resolver
tener más recursos, disponer de más recursos para resolver ese problema. Entonces, la persona que te dice que los recursos están yendo a los colegios particulares subvencionados y no a los colegios del Estado, no sabe lo que está diciendo simplemente. Piensa simplemente que con la subvención en un colegio particular subvencionado, ese colegio no le pide un peso al Estado para construirse, para desarrollarse. Aparte por fuera, esa es otra tremenda bolsa de gato que hay ahí. Hoy día los colegios del Estado reciben la subvención por alumno, por el lado reciben recursos municipales para tapar el hoyo que va dejando esa gestión, porque no se financia. Y además el Estado dispone de orden de 400.000 millones al año de fondos de apoyo a la educación pública para tapar lo que queda del hoyo después de que los municipios lo taparon, digamos. Aquí el ministro nos podrá detallar la cantidad de recursos que van a tapar ese forado. Entonces, pero piensa simplemente que con un colegio particular subvencionado, construye su infraestructura y después recibe la subvención mensual por niño. Nadie le pasa un peso para que construya ese colegio. El colegio estatal, en cambio, tú tienes que disponer los recursos. Entonces, el país se ahorró cuando invitó a los privados a resolver el problema de cobertura que había en este país. Porque aquí todo el mundo plantea que esto es una especie de asalto de los particulares al sistema escolar. Recordemos que en el año 80 había un déficit de cobertura importante en Chile. O sea, un porcentaje importante de los niños no iba al colegio porque no había colegios para ellos simplemente. ¿Eso cómo se resuelve cuando el país era pobre? Se invita a la gente, a las personas, a los individuos a desarrollar colegios, a los profesores, la gran mayoría, a desarrollar colegios. Se le dice, mira, yo le voy a pagar a usted una subvención mensual. Usted corre el riesgo, desarrolla esa infraestructura, corre el riesgo y si logra convocar alumnos, ¿cierto?, va a terminar financiándose. La alternativa a eso era que el Estado desarrollara esos colegios con los recursos que no tenía, ¿cierto? Entonces, se ahorró esos recursos por la misma subvención que le pasaba al colegio estatal para simplemente funcionar esos colegios. Entonces, el país se ahorró una tremenda cantidad de recursos con esta solución, y no al revés. Y Raúl, para tratar de responder, y especialmente en el tema del financiamiento, porque hay otras preguntas también ahí en el Zoom de Ricardo Salinas, por ejemplo, que nos pregunta por el tema del financiamiento, que lo ven como una preocupación, el hecho de que el texto propuesto por la Convención no sea explícito en un deber del Estado a financiar a quienes escogen la educación particular subvencionada. Sí. ¿Qué puede decir sobre eso? Primero, una cosa muy por arriba, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen las constituciones? Las constituciones establecen la manera en que se accede al poder, la manera en que se ejerce el poder, un conjunto de derechos y garantías respecto a los individuos, originalmente respecto de su relación con el Estado, de su relación con el poder. Y en ese sentido, cómo se redacta la Constitución es relevante porque incorpora obligaciones o limitaciones para el aparato estatal. Y esa es un poco la lectura que yo creo que hay que hacer respecto del financiamiento. ¿En qué medida el texto le incorpora obligaciones al Estado para financiar la totalidad del sistema educativo? ¿Y en qué medida incorpora restricciones, ya sea en los deberes del Estado o en la forma en que los individuos desarrollan sus actividades? Y por eso es que, un poco respondiendo a las preguntas que van todas en la misma línea, en esto uno tiene que ser muy claro respecto de qué es lo que dice, respecto de cuál es la consecuencia directa y respecto de cómo deriva el sistema como consecuencia del conjunto de la ley. ¿Qué es lo que dice? Dice que es deber del Estado financiar el sistema estatal. Esa es por tanto, en términos de obligaciones de financiamiento, existe una obligación en el borrador de la Constitución del aparato estatal de financiar el sistema público de educación que lo define como aquellos establecimientos e instituciones de educación superior que son del Estado, municipales, servicios locales de educación para llevarlo al ámbito escolar. ¿Incorpora el texto ese mismo deber respecto del sistema que hoy día conocemos como particular subvencionado? No. Por eso yo he sido bien enfático en señalar que el borrador no garantiza el financiamiento y tampoco una serie de otras cosas que las que hemos conversado respecto del sistema particular subvencionado. ¿Significa esa falta de garantía
¿Que tiene el Estado un deber de cortar el financiamiento del sistema particular subvencionado? Tampoco, porque no establece expresamente esa restricción. Al contrario, sí se refiere en alguna parte a los colegios que reciben fondos públicos. Ahora, se refiere a ellos para incorporar las restricciones. Por ejemplo, el estatuto de los profesores debe ser el mismo en todo el sistema. Lo que señalaba Tomás, una consecuencia particular de ello es la inamovilidad docente, que hoy día está consagrada en el estatuto docente. Entonces, menciona al mundo particular subvencionado bajo el alero de establecimientos que reciben fondos públicos para ponerle restricciones, no para garantizarles ni la posibilidad de tener un proyecto educativo específico, ni el financiamiento. ¿Significa eso que tiene el Estado el deber de cortar el financiamiento? Tampoco. Y por eso es que yo me atrevo a decir de que la Constitución no termina con el financiamiento. Otra cosa distinta es qué es lo que ocurre con los establecimientos, porque lo que es cierto es que para poder seguir recibiendo financiamiento van a tener que adecuar sus proyectos educativos, adecuarlos a este proyecto único, incorporar elementos de gestión como por ejemplo que la comunidad educativa pueda definir las características del proyecto, asegurar que los profesores tienen como único marco de ejercicio de su profesión los principios de la Constitución y no las características del proyecto. Cualquier colegio que no cumpla con esos elementos, lo más natural es que no reciba financiamiento, pero en la medida que no cumpla. Y por eso es que yo creo que la consecuencia directa del texto no es la pérdida de financiamiento, sino que es el cambio radical de las características de los proyectos educativos. Y obviamente, en el marco de las libertades que quedan, un sostenedor que tome la decisión de no alterar su proyecto educativo no va a tener otra alternativa que o ser un proyecto particular pagado, que incluso tiene restricciones fuertes, de hecho, o dejar de recibir financiamiento y, no sé, financiarse a través de donaciones, en la práctica probablemente cerrar las puertas de ese colegio. Pero es una consecuencia indirecta, no es un mandato. A eso yo me refiero con que no hay un encargo. Y creo que es importante hacer esa distinción, porque tiene que ver también con la primera pregunta. Bueno, ¿en qué medida los colegios hoy día pueden, en un marco ya de restricciones, poder moverse? Siempre hay espacio para moverse. Lo que hace es que es más grave cuando a nivel constitucional se restringen esas libertades, porque cuando existen mandatos constitucionales, cualquiera sea el gobierno que siga, tiene la obligación de cumplir con la Constitución. Los presidentes, los ministros juran cumplir la Constitución. Por lo tanto, si la Constitución le pone el mandato de, por ejemplo, ampliar la matrícula estatal, bueno, ¿cómo cumple ese mandato? Digamos, tiene que de alguna manera van a juzgar a ese presidente y a ese ministro de Educación. Usted entró con un 35%, bueno, si no sale con un 40%, resulta que no está cumpliendo con un mandato constitucional. No, y además que los recursos públicos al final son escasos. Entonces, si tú fuiste ministro de Educación, si tú tienes un mandato constitucional de que tienes que entregar financiamiento bueno, a entonces tienes que priorizar estatales, aportes basales y directos y suficientes, como dice el texto, bueno, ¿qué pasa con el resto? Entonces ese es el punto. Entonces, efectivamente, no hay una prohibición del Estado de financiar, pero hay una obligación de priorizar, hay una obligación de cumplir ciertas medidas con recursos escasos. Y por tanto, el ministro de turno, el presidente de turno, el ministro de Hacienda de turno, que tenga 100 para invertir en educación, va a estar obligado a esos 100 no repartirlos de manera equitativa en todo el sistema, sino que con prioridad para parte del sistema, y esa prioridad puede ir de 0 a 1. Podría entregar los 100 a solo a una parte del sistema, entregar 90, entregar 80, cada uno verá según sus prioridades, pero en la medida que pueda cumplir con el encargo. Entonces, la realidad es que es bastante más compleja porque se confunde en el texto de la Constitución un esquema estructural propio de cualquier debate constituyente con, en la práctica, un programa. Es un texto programático. Y eso es lo que es particularmente complejo, y tiene que ver con la primera pregunta también, porque los mandatarios van a estar obligados a cumplir el mandato/programa constitucional y no van a tener alternativa. La única manera de no cumplir con ese mandato/programa constitucional va a ser modificando la Constitución. Por eso el debate de
la rigidez de la Constitución es también tan relevante. Oye, bueno, estamos en el tiempo, pero acá hay una última pregunta que hace René de la Rivera, que me parece que sirve como para que cada uno pueda hacer un cierre cortito, porque estamos ya en la hora. Pregunta, y se ha dicho ya, pero como para cerrar en el fondo, así como ideas muy concretas, ¿de qué manera está amenazado entonces por todo lo que se ha dicho el derecho de los padres y familias a tener la educación que ellos en el fondo prefieren? Ideas muy concretas, quizás 2 ideas cada una. ¿De qué manera entonces estaría esa amenaza? Ya lo hemos dicho, pero yo diría que la principal amenaza al derecho a la educación de las familias que eligen hoy mayoritariamente por una educación particular subvencionada está en la imposibilidad, si esto se aprueba, de la continuidad de esos proyectos educativos como ellos los conocen. En la medida de que los sostenedores de esos colegios, los directores de esos colegios, no van a tener facultad de decidir el destino de esos proyectos y por tanto no van a poder seguir ofreciéndolo, digamos. Yo estoy de acuerdo con Raúl, la Constitución, el borrador, propuesta de Constitución no establece el fin de la educación particular ni la particular subvencionada, no menciona mayores detalles respecto al financiamiento. Hubiera sido esperable que lo hiciera, dado que menciona cómo se va a financiar la educación estatal. En la Constitución actual tampoco hay, la Constitución vigente, tampoco hay mayores detalles de cómo se financian los colegios, ¿cierto? No es materia de detalle de la Constitución, pero uno habría esperado que si se aborda el financiamiento de una parte del sistema se hubiera mencionado, bueno, qué va a pasar con el resto, porque claramente hay una amenaza a que los recursos por mandato constitucional terminen yendo a tapar el forado que está dejando y sigue dejando la educación estatal. Hay un informe que yo recomiendo leer sobre el proceso de implementación, un informe del gobierno, sobre el proceso de implementación de los servicios locales de educación pública del año 2021, que menciona explícitamente el problema serio al que se ven enfrentados esos nuevos servicios locales que están recibiendo los colegios municipales por la carga que implica la sobredotación de personal. Reciben colegios con una sobredotación respecto a las necesidades que tienen. Tremenda. O sea, tiene mucho más gente de la que requieren para prestar los servicios a los niños que atienden, digamos. Y eso es un forado, y esa gente es inamovible. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo para tapar ese forado? Dice, oye, de aquí en adelante ya no van a recibir recursos por alumno atendido, ¿cierto? No van a seguir recibiendo subvenciones por niños, sino que vamos a financiarlo con aportes basales. O sea, vamos a cubrir toda esa ineficiencia con un manto de dinero estatal, ¿cierto? De dinero público, vamos a cubrir esa ineficiencia. Bueno, esos recursos simplemente van a dejar de ir a resolver las necesidades de los niños que atienden sus necesidades en el resto de los colegios, claramente. Y eso es un grave riesgo al derecho a la educación de esas familias, al final de cuentas. Gracias, Tomás. Raúl. A ver, muy breve, yo creo que el borrador propuesto lo que hace es restringir en demasía la diversidad de proyectos educativos, establece un modelo único de proyecto al cual los establecimientos educacionales están obligados a someterse, incorpora una serie de exigencias o restricciones que dificultan y en algunos casos hacen imposible persistir en las características específicas de ciertos proyectos educativos, carece de todas garantías para la mayor parte del sistema educativo, que es este 55% de la matrícula, establece mecanismos que obligan al Estado a privilegiar un sector respecto de otro, alterando una vez más una lógica fundamental de igualdad ante la ley, y por esa vía restringe las posibilidades de elección de las familias, limitándolas a la posibilidad de elegir un colegio, pero sin fortalecer el derecho de los padres a educar a sus hijos, que se traduce en contar en el sistema formal con un proyecto educativo que se adecue a su propia identidad cultural. Todo eso, yo creo que a raíz de la conversación que hemos tenido, va quedando bien en evidencia y se traduce al final en algo más conceptual que yo veo muy complejo, que es eliminar o restringir fuertemente la libertad como un derecho que está hoy día disponible
para la gran mayoría de los chilenos y transforma esa libertad en un privilegio para un grupo muy pequeño. Y yo al menos soy de quienes piensan que los privilegios no debiesen existir. Y cuando uno transforma algo tan esencial como la libertad en un privilegio, el riesgo futuro es que luego ese privilegio incluso también termine por desaparecer. Muchas gracias, muy claro, Raúl. Tomás, una última cosa. Que hay algo bien curioso en esta propuesta de constitución, y es de que efectivamente establece un privilegio adicional. O sea, al único grupo en este país al que se le reconoce en esta constitución la posibilidad de contar con proyectos educativos de acuerdo a su idiosincrasia es a los pueblos originarios. O sea, lo voy a leer porque es curioso. Después de básicamente barrer con la libertad de enseñanza, ¿cierto? Dice, la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad a sus costumbres y culturas, respetando los fines y principios de la educación. O sea, si usted pertenece a un pueblo indígena, usted puede contar con un colegio de acuerdo a su cultura. Pero el resto de las culturas o grupos con ciertas ideas, qué sé yo, la comunidad judía en Chile no tiene derecho a contar con un colegio de acuerdo a su cultura. Las distintas comunidades no cuentan. O sea, si usted quiere, no sé, tener un proyecto educativo que enfatice la vida al aire libre, solo lo va a poder desarrollar si usted pertenece a un pueblo originario. Si usted es un chileno común y corriente, usted no tiene ese derecho. Eso es bien curioso. O sea, libertad de enseñanza, la garantía de pluralismo en el sistema educativo, se reconoce a un grupo en particular. El resto, homogeneidad. Buena observación ahí que se nos había quedado. Muchas gracias, Tomás, Raúl. Estuvo muy interesante la conversación. Gracias también a los que nos acompañaron acá en el auditorio y también de forma remota. Y bueno, los voy a dejar invitados el próximo viernes. Va a ser, si no me equivoco, el último de los encuentros de temas constitucionales y se va a hablar sobre la parte económica y van a estar invitados Sebastián Claro y René Cortázar. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.